Imagínate que estás casada, que llevas meses defendiendo tu matrimonio contra todo y contra todos, que tu familia entera se ha involucrado para proteger tu imagen, que tu padre produce canciones para tu esposo y le dice que es familia, que te retiraste de redes sociales para cuidar tu salud emocional, que cancelaste la mitad de tu gira sin dar explicaciones, que llevas más de un año aguantando insultos, memes, hashtags en tu contra y gritos del nombre de tu rival en los conciertos de tu marido. Imagínate todo eso. Y ahora imagínate que ese mismo esposo, el que tú defiendes, el que tu familia adoptó, el que te puso un anillo en el dedo, se sube a un escenario ante 70,000 personas y se describe a sí mismo, con orgullo y con una sonrisa, como un infiel. Eso es lo que le pasó esta semana a Ángela Aguilar. Y lo que vamos a hacer hoy es recorrer cada momento de estos 7 días para entender una cosa que nadie se está preguntando en voz alta, pero que es quizás la pregunta más importante de toda esta historia. ¿Qué se siente estar en los zapatos de Ángela Aguilar en marzo de 2026? Antes de arrancar, necesito que hagas algo. Si estás viendo esto desde tu celular, al lado del botón de like hay un botón que dice Hype. Dale, y dale like también, porque este video no es el típico video de chismes donde nos limitamos a repetir titulares. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a analizar una semana entera desde la perspectiva de alguien que, nos guste o no, está viviendo una pesadilla pública en tiempo real. Vamos a empezar por el principio de la semana. Viernes 14 de marzo, Cristian Nodal, esposo de Ángela, sale de un concierto en la Feria de Texcoco y hace algo que cambia las reglas del juego. Confirma públicamente ante la prensa que existe una demanda formal contra Casu. Una demanda radicada el 4 de noviembre de 2025 en un juzgado de Jalisco, aceptada por un juez mexicano y en proceso de llegar a Argentina por carta rogatoria. La demanda tiene tres objetivos: regular la manutención de Inti, establecer un régimen de visitas y limitar la exposición de la niña en redes sociales. Ahora piensa en esto desde la perspectiva de Ángela. Tu esposo acaba de confirmar públicamente una demanda contra su ex y la madre de su hija. Eso significa que el tema legal, que hasta ahora era rumor de prensa, acaba de convertirse en realidad confirmada ante cámaras. Eso significa que la conversación pública sobre Casu, sobre Inti, sobre la paternidad de Nodal, sobre todo lo que Ángela quisiera que el mundo olvidara, acaba de reactivarse con fuerza nuclear. Y Ángela no tuvo voz ni voto en esa decisión. Nodal decidió solo confirmar la demanda, y Ángela tuvo que ver cómo las consecuencias de esa decisión le caían encima. Pero eso fue el viernes. Lo que pasó el sábado fue infinitamente peor. Sábado 15 de marzo, Festival Atmósfera Mundialista en Tecámac, Estado de México. Más de 70,000 personas en un concierto gratuito al aire libre. Nodal en el escenario con su banda, con sus botas de plataforma, con su cara recién tratada con láser para eliminar tatuajes, y en medio del show, dirigiéndose al público femenino, suelta una frase que quedó grabada en video por una cuenta de TikTok y que para la mañana del domingo ya era tendencia mundial. Se llamó a sí mismo un chaparrito, infiel, entaconado, chaparrito, infiel, entaconado. 3 palabras. Ante 70,000 testigos que tenían sus celulares levantados grabando cada segundo, con cámaras de medios de comunicación captando el momento desde múltiples ángulos, con la cuenta de TikTok @postres Kiki documentando un clip que en menos de 12 horas acumularía millones de reproducciones. Vamos a desmenuzar cada palabra porque cada una tiene un significado diferente y las tres juntas forman una bomba nuclear de relaciones públicas. Chaparrito es un meme que lleva meses circulando. Las botas con plataforma de Nodal se convirtieron en objeto de burla permanente en redes, y la interpretación popular es que las usa para compensar una estatura que no lo satisface. Entaconado es la extensión directa de ese chiste, la referencia al tacón de esas botas. Hasta ahí, humor inofensivo de artista que se ríe de sí mismo. Nada grave. Nada que genere consecuencias. Pero la palabra del medio, infiel, esa palabra no es un chiste, o más bien, es un chiste con el peso de una confesión, porque esa palabra específica es el epicentro de todo el terremoto que lleva año y medio sacudiendo la vida de Ángela Aguilar. Es la acusación que ella ha negado. Es la sospecha que la familia Aguilar ha intentado desmentir. Es la herida que Casu mostró en su podcast. Y Nodal la pronunció con una sonrisa, con orgullo casi, como si fuera parte de su marca personal.
como si ser infiel fuera un atributo más, al nivel de chaparrito o entaconado, un rasgo simpático que mencionar entre canciones. En el mismo concierto, para agravar la situación, un grupo de fans le gritó que Belinda fue el amor de su vida, así, en su cara, mientras cantaba. Los fantasmas de todas sus relaciones anteriores presentes en cada escenario al que se sube, y Ángela tuvo que ver todo esto, o enterarse después, que quizás es peor, porque enterarte por redes sociales de lo que tu esposo dijo en público tiene una capa adicional de humillación que enterarte en tiempo real no tiene. Y ahora quiero que te pongas por un momento en el lugar de Ángela, porque esa es la pregunta que nadie está haciendo, pero que a mí me parece la más reveladora de todas. ¿Dónde estaba Ángela cuando Nodal dijo eso? ¿Estaba entre el público? ¿Estaba detrás del escenario? ¿Estaba viendo el show en su casa por alguna transmisión? ¿O se enteró después, cuando las redes ya estaban en llamas y el video acumulaba millones de reproducciones? Sea cual sea la respuesta, el resultado es el mismo. Su esposo, el hombre al que ella ha defendido públicamente durante más de un año y medio, el hombre por el que recibió los insultos más crueles de su vida en redes sociales, el hombre por el que se distanció de parte de su público y puso en riesgo su carrera, ese hombre se paró frente a 70,000 personas y dijo con su propia boca que es infiel. Infiel, la palabra exacta. No una insinuación, no un doble sentido que se pueda reinterpretar después. La palabra textual, infiel, como si fuera un chiste, como si fuera parte del show, como si las consecuencias de esa palabra no fueran a caer sobre la persona que duerme a su lado todas las noches, porque pensemos en lo que significa esa palabra para Ángela específicamente. La acusación de infidelidad es el corazón de toda la polémica que la persigue. La cronología que el público construyó, basándose en las declaraciones de Casu en su podcast de septiembre de 2025, sugiere que la relación entre Nodal y Ángela comenzó cuando él todavía estaba con Casu. Ángela ha negado eso, la familia Aguilar ha intentado desmentirlo. Todo el aparato comunicacional de los Aguilar ha trabajado para instalar la idea de que no hubo infidelidad, que las relaciones terminaron antes de que comenzaran las nuevas, que todo fue limpio y transparente. Y en 6 segundos de video, Nodal destruyó todo ese esfuerzo. Porque si él mismo se llama infiel, aunque sea en tono de broma, aunque sea frente a un público que lo vitorea, el mensaje que queda es demoledor. El propio protagonista acaba de confirmar lo que su esposa llevaba un año y medio negando. No importa si lo dijo en broma, no importa si fue un momento de euforia de escenario, lo dijo, quedó grabado. Y ahora Ángela tiene que vivir con eso. Y fíjate en el timing. Un día antes, Nodal había confirmado la demanda contra Casu, un movimiento que supuestamente buscaba posicionarlo como padre responsable, preocupado por el bienestar de su hija, serio en sus intenciones legales, y al día siguiente se sube a un escenario a presumir de infiel. La estrategia legal del viernes y la actuación del sábado no solo están desconectadas, están en guerra abierta la una con la otra. Y la persona que queda atrapada en el fuego cruzado de esa incoherencia es Ángela. Pero espera, porque la semana de Ángela no empezó ni terminó con esa frase. Lo que pasó en los días siguientes fue una acumulación de golpes que, vistos en conjunto, pintan el retrato de una mujer que está perdiendo el control de su propia narrativa a una velocidad alarmante. Y te voy a contar cada uno de esos golpes en los próximos minutos. Primero, la respuesta de Casu. Porque lo que hizo Casu el domingo fue quizás lo más doloroso que Ángela tuvo que presenciar en toda la semana, y lo fue precisamente porque no contenía una sola palabra de agresión directa. El domingo 16 de marzo, mientras las redes ardían con el video de Tecámac, Casu publicó un carrusel de 9 fotos en Instagram, sin texto, sin menciones, sin hashtags, solo emojis de corazón. Las fotos incluían imágenes de sus conciertos exitosos, momentos con amigas como Lali Espósito y la Joaquí, y varias fotos de Inti, la niña jugando en la playa, disfrazada de princesa, caminando por la arena de la mano de su mamá. Ahora imagínate ser Ángela viendo esas fotos. Tu esposo acaba de confirmar una demanda cuyo tercer objetivo es prohibir que Casu publique fotos de Inti en redes. Y la respuesta de Casu es publicar más fotos de la niña. Con total tranquilidad, con emojis de amor, sin una gota de agresividad, sin una mención, sin un hashtag combativo, solo una madre compartiendo su vida con su hija como cualquier mamá haría.
Y la reacción del público es masiva, abrumadora, unánimemente a favor de Kazu. Los comentarios dominantes repiten la misma idea con distintas palabras. Mientras Nodal habla, demanda y se autoproclama infiel, Kazu simplemente es una mamá presente viviendo su vida real. Además, dentro de ese carrusel, Kazu incluyó un video cantando un fragmento de su canción Engreído, cuya letra habla de alguien que va a contar su versión echándole tierra al nombre de otra persona. La conexión con la situación era tan obvia que resultaba imposible ignorarla. Kazu diseñó cada foto y cada segundo de ese carrusel con una precisión que convierte su silencio en el discurso más elocuente de la semana. Pero no todo en la semana de Ángela fue dolor y autogoles ajenos. Hubo un momento genuinamente humano que merece ser contado porque revela a la persona detrás del personaje público. El martes 18 de marzo, Ángela publicó en su canal de WhatsApp un tributo emotivo a su padre Pepe tras asistir a su concierto en el Houston Livestock Show and Rodeo, donde Pepe se presentó ante unas 70,000 personas en el NRG Stadium. Ángela compartió 5 clips de video y varias fotos junto a su madre Annelise Álvarez Alcalá y su hermano Leonardo. Escribió sobre el orgullo que sintió al ver al hombre que la crió cantando en ese escenario enorme. Contó que las lágrimas la acompañaron durante las primeras canciones. Publicó un video del soundcheck con la dedicatoria Tu sangre en mi cuerpo. Era contenido familiar genuino, sincero, sin cálculo aparente. Una hija orgullosa de su padre. Punto. Y nadie lo cuestionó porque la emoción se sentía real. Ese momento es importante porque nos recuerda que Ángela Aguilar no es solo un titular de prensa ni un meme de internet. Es una persona real que ama a su familia, que se emociona hasta las lágrimas viendo cantar a su papá, que tiene una relación cercana con su madre y su hermano. Es una mujer joven que creció rodeada de música, de tradición, de un legado familiar que pesa tanto como inspira. Y esa dimensión humana se pierde fácilmente en medio del ruido de los escándalos semanales. Pero el mismo martes también publicó el contenido que sí generó controversia, la foto del televisor con Love Wins, el video del anillo de bodas, el texto sobre sentir que todo se acomoda en los momentitos de tranquilidad, y ahí es donde la genuinidad del tributo a Pepe chocó de frente con lo que el público percibió como un intento calculado de responder a Kazu, porque el problema no es que Ángela diga que ama a Nodal. El problema es que lo dice al mismo tiempo que Nodal se autoproclama infiel. No es que defienda su matrimonio, es que lo defiende contra la evidencia que su propio marido genera, y esa disonancia entre lo que Ángela intenta proyectar y lo que Nodal realmente hace es lo que convierte cada publicación suya en un campo minado. No importa qué tan sincera sea la intención, el contexto la sabotea constantemente. Además, esa misma semana, Ángela compartió un momento doméstico con el presentador Yomari Goizo, amigo cercano de la familia, que cocinó una tortilla española en la casa de los Aguilar. Ángela reflexionó diciendo que la familia no es solo la de sangre, sino también la gente que elegimos, con la que nos sentimos tranquilos, y agradeció a Dios por rodearla de gente leal. Muchos interpretaron esas palabras como una indirecta hacia los que la critican, como un intento de construir una burbuja de lealtad alrededor de un núcleo cada vez más pequeño de aliados cercanos. Y hay algo triste en esa imagen, una mujer de 22 años que necesita rodearse de gente leal porque siente que el resto del mundo está en su contra, porque, siendo honestos, en gran parte lo está, porque el público inevitablemente compara las publicaciones de ambas mujeres de esa semana. Kazu publica fotos de su hija feliz en la playa, viviendo una vida real, tangible, llena de amor y arena y sol. Y Ángela, el mismo martes 18, publica desde su canal de WhatsApp una foto de su sala con un televisor mostrando la frase Love wins, el amor gana, y un breve video en blanco y negro tomada de la mano con Nodal mostrando su anillo de bodas. El contraste es tan brutal que duele analizarlo. Una muestra vida, la otra muestra símbolos. Una muestra a una niña real riendo en el mar. La otra muestra un anillo y una pantalla con una frase motivacional en inglés. Y el público, que tiene una capacidad infinita para detectar lo auténtico y distinguirlo de lo fabricado, eligió masivamente la autenticidad de Kazu sobre el simbolismo de Ángela. Quiero hacerte una pregunta y quiero que me la respondas en los comentarios. Si tú fueras Ángela y vieras las fotos de Kazu con Inti en la playa, sabiendo que tu esposo tiene una hija a la que no ve todos los días, sabiendo que esa niña crece lejos de su padre,
Sabiendo que el mundo entero te culpa parcialmente de esa distancia, ¿qué sentirías al ver esas imágenes? ¿Rabia, tristeza, culpa, indiferencia o todo junto? Déjamelo abajo. Y dale like si este análisis te está haciendo pensar en ángulos que no habías considerado. En el celular dale hype junto al like, pero la semana de Ángela tenía más capas de dolor esperándola, porque su propia familia, con las mejores intenciones probablemente, tomó decisiones que la complicaron todavía más. El miércoles 19 de marzo, Pepe Aguilar apareció en Despierta América y anunció dos cosas. Primero, la producción de un álbum tributo a Antonio Aguilar, el abuelo de Ángela, con participación de ella misma, de Nodal, de Lucero, Karim León, Banda MS y otras estrellas. Segundo, y esto es lo que importa para nuestra historia, Pepe confesó que le regaló a Nodal la canción Incompatibles, diciéndole que se la daba porque es familia. Piensa en lo que eso significa para la posición de Ángela. Su padre no solo ha absorbido a Nodal en el aparato familiar de los Aguilar, le produce canciones, le regala material, le dice en televisión nacional que es familia, lo incluye en el tributo al patriarca fundador de la dinastía, y Nodal, ese mismo hombre al que Pepe le abre las puertas del legado Aguilar de par en par, es el que se sube a un escenario a decir que es infiel. Pepe le regala canciones y Nodal le regala titulares vergonzosos. La ecuación no cuadra, y quien paga el precio del desequilibrio es Ángela, pero hay más. La canción Incompatibles, ese regalo de suegro a yerno, tuvo un recibimiento desastroso, apenas 900,000 vistas en YouTube en 3 días, acusaciones de plagio contra Grupo Firme. Ángela intentó ayudar pidiendo desde su canal de WhatsApp que sus seguidores apoyaran la canción. Según reportó Milenio, el llamado simplemente no funcionó. Imagínate la frustración. Tu padre le regala una canción a tu esposo, la canción no funciona. Tú intentas rescatarla con tu plataforma personal y ni así despega. Es el tipo de fracaso colectivo que erosiona la confianza interna de cualquier familia, por más unida que esté. Además, los rumores de que Pepe quiere convertirse en manager de Nodal siguen circulando a pesar de que él los desmintió el lunes 17, diciendo que no se dedica a eso. Pero si le produces canciones, se las regalas, lo metes en discos tributo y lo defiendes en cada controversia, la línea entre suegro involucrado y manager informal es tan delgada que prácticamente no existe. Y eso deja a Ángela en una posición donde su matrimonio y la carrera de su padre están cada vez más entrelazados, lo cual significa que cualquier problema con Nodal se convierte automáticamente en un problema para toda la estructura familiar Aguilar. Y hablando de estructura familiar, esta semana se confirmó que Ángela no participó en la cabalgata a caballo del último show del Jaripeo Sin Fronteras, una tradición que mantenía desde que era niña. La ausencia reactivó con fuerza volcánica los rumores de embarazo que llevan meses sin confirmación ni desmentido efectivo. Voy a ser directa. No existe confirmación oficial de ningún embarazo. La familia emitió un comunicado previo llamando los rumores totalmente infundados y amenazando con acciones legales. Jomari Goizo dijo que Ángela le confirmó que no está embarazada, pero los factores que alimentan la especulación son demasiados para ignorarlos. 6 de 18 fechas de su gira canceladas, ropa holgada en cada aparición, mensajes sobre crear un hogar, las evasivas del influencer Kuno, y ahora la ausencia de una actividad ecuestre exigente físicamente. TV Azteca Ciudad Juárez tituló preguntando si hay bebé en camino, sea rumor o sea verdad. El problema real para Ángela es otro, es que su equipo de comunicación no logra apagar este fuego en meses de intentarlo. Cada silencio alimenta la especulación. Cada evasiva funciona como confirmación tácita. Cada cancelación sin explicación clara dispara una nueva ronda de teorías. En comunicación de crisis, lo que no se desmiente con contundencia y rapidez, el público lo interpreta como verdad oculta. Y los Aguilar, que manejan una de las marcas familiares más poderosas de la música mexicana, parecen incapaces de aplicar esa regla básica al tema del embarazo. Y para completar el cuadro de esta semana desde los ojos de Ángela, el miércoles, Cazzu publicó un mensaje sobre el patriarcado en sus historias de Instagram. Dijo que el patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder y que la rivalidad femenina no es casual, sino un mecanismo político.
El mensaje era genérico, aplicable a muchas situaciones, y llegó en medio de una polémica argentina entre Tini Stossel y Emilia Mernes, pero absolutamente todo el mundo lo conectó con la situación Casu, Ángela. Y lo más incómodo para Ángela es que el mensaje tiene razón. La narrativa dominante durante año y medio fue la de dos mujeres enfrentadas, Casu contra Ángela, la ex contra la actual, como si fueran ellas las que debían resolver entre sí un conflicto que Nodal generó con sus decisiones. El patriarcado las puso a pelear entre ellas. Y Casu lo señaló públicamente con una lucidez que la posiciona en un nivel intelectual y comunicacional que nadie más en esta historia ha alcanzado. Para Ángela, ese mensaje es una trampa perfecta. No puede criticarlo sin parecer contraria al feminismo. No puede ignorarlo sin que su silencio se interprete como acuerdo. No puede responderlo sin llamar más atención sobre él. Y no puede asumir que no habla de ella cuando todo el mundo asume que sí. Es el tipo de jugada donde no hay movimiento que no te cueste algo, pero la semana todavía tenía un golpe más esperando a Ángela. Y vino de donde menos se esperaba, Florinda Mesa, doña Florinda del Chavo del Ocho, la icónica actriz de 81 años, que decidió meter las manos en el fuego para defender a Ángela en una entrevista con Univisión Famosos. Y el resultado fue el autogol más espectacular de toda la semana. Florinda defendió a Ángela con convicción. La llamó pobre muchacha juzgada injustamente. Señaló a Nodal como el culpable por andar sonsacando a una jovencita. Y luego se refirió a Casu como la fulana que hizo mucho escándalo, una fulanita, sultanita o menganita. Agregó con desdén que Nodal ni estaba casado con ella, como si eso invalidara la relación de la que nació Inti. Las redes explotaron instantáneamente, señalando la ironía monumental. Florinda Mesa inició su relación con Chespirito cuando él estaba casado con su primera esposa, Graciela Fernández. Es una historia públicamente conocida desde hace décadas. Florinda fue la otra mujer durante años antes de que Chespirito formalizara su relación con ella, y ahora esa misma Florinda salía a defender a Ángela diciendo que no importa que Nodal no estuviera casado con Casu. Los comentarios fueron certeros, masivos y demoledores. Se está describiendo a sí misma y no se da cuenta. ¿Qué podemos esperar de Florinda si ella hizo exactamente lo mismo que Ángela hace 40 años? Llamar fulanita a Cazzu es el colmo absoluto viniendo de la otra mujer más famosa de la televisión mexicana, y aquí está lo verdaderamente triste para Ángela. Florinda intentaba ayudarla. Sus intenciones probablemente eran buenas, pero el resultado fue catastrófico, y es parte de un patrón que se repite semana tras semana, mes tras mes. Cada persona que aparece a defender públicamente a Ángela termina haciéndole más daño que beneficio. Shanik Berman la defiende apasionadamente en radio y televisión durante más de un año. Resultado, Ángela no sabe quién es Shanik. La propia Shanik lo confesó con tristeza esta semana. Florinda la defiende y le recuerdan a Chespirito. Gustavo Adolfo Infante adopta una posición semi-favorable y su copresentadora Joana Vega Biestro dice al aire que nadie quiere estar en los zapatos de Ángela. Nadie quiere estar en los zapatos de Ángela. Esa frase de Joana es probablemente el resumen más honesto y más doloroso de toda la semana, y es verdad. Absolutamente nadie querría estar donde está Ángela en este momento. Tu esposo se declara infiel en un escenario masivo. Tu rival publica fotos con su hija que enternecen al mundo entero mientras tú publicas un anillo y una pantalla de televisor. Tu padre le regala canciones a tu esposo y la canción fracasa. Tu prima Majo acaba de ganarte 2 premios en Lo Nuestro y lanza un sencillo llamado Vete que todo el mundo interpreta como indirecta hacia tu familia. Tus defensoras públicas son una periodista que no reconoces y una actriz cuya propia historia contradice todo lo que dice en tu favor. Tus conciertos se cancelan sin explicación, los rumores de embarazo no se apagan. Y en redes sociales la gente ya ni siquiera te llama por tu nombre, te llaman la prima de Majo Aguilar. Y mientras todo eso pasa, hay una ley avanzando en el Congreso de Michoacán que lleva el nombre de Cazzu. Una ley que nació de la historia que involucra a tu esposo. Una ley que el mundo celebra como un avance para los derechos de las madres, y cada vez que alguien menciona esa ley, inevitablemente se menciona a Cazzu como símbolo positivo y a Nodal como el ejemplo de lo que no se debe hacer. Y tú estás casada con el ejemplo negativo. Dormís en la misma casa que el ejemplo negativo. Llevas el anillo del ejemplo negativo. Para ponerlo en perspectiva,
Esta semana, el contraste profesional entre las cuatro figuras femeninas de esta historia alcanzó un punto que ya no permite matices ni interpretaciones generosas. Kazu tiene giras agotadas en Estados Unidos, promovidas por Live Nation, la productora de eventos más grande del mundo, dos premios de lo nuestro recientes. BMI la nombró Artista Latina Destacada de marzo, y sus fotos con Inti generan oleadas de apoyo y cariño del público global. Su carrera está en el punto más alto de su vida. Y lo logró después de pasar por una ruptura pública humillante, después de enterarse por los medios de que el padre de su hija se casaba con otra, después de criar sola a una bebé bajo el escrutinio de todo un continente. Esa resiliencia es lo que el público ve y lo que el público aplaude. Y eso es exactamente lo que hace que el contraste con Ángela sea tan doloroso. Majo Aguilar viene de ganar dos premios en lo nuestro, venciendo directamente a Ángela en las dos categorías en que competían. Mejor Artista Femenina de Música Mexicana por segundo año consecutivo y Mejor Colaboración Femenina por Brujería con Yuridia. Esta semana lanzó Vete, un sencillo cuyo título en el contexto familiar suena a grito de independencia. Tiene fechas activas y preventas abiertas en Estados Unidos. Acumula más de 486 millones de streams globales. La prima que durante años fue tratada como la Aguilar menor, la que no importaba, resulta ser la que ahora brilla más que la favorita de la dinastía. Y los fans lo celebran con una campaña viral donde a Ángela ya solo le dicen la prima de Majo Aguilar, así como a Nodal le dicen el ex de Kazu. Un movimiento orgánico de millones de usuarios que se niegan a llamarlos por sus nombres propios, reduciéndolos a apéndices de las mujeres que, según el veredicto popular, los superaron en todo lo que importa. Ángela Aguilar no tiene gira activa visible en ninguna plataforma de boletos. Su tour Libre Corazón acumula 6 cancelaciones de 18 fechas sin explicación pública. Se comunica exclusivamente por un canal de WhatsApp al que se retiró a principios de marzo para, según ella, cuidar su corazón. Publica contenido que el público recibe con frialdad, cuando no con hostilidad abierta. Y su único momento viral de la semana fue el Love Wins, que nadie celebró y que todos compararon desfavorablemente con las fotos de Kazu en la playa. Los números hablan con una claridad que no admite interpretaciones generosas. Y lo que dicen es que Ángela está perdiendo la carrera profesional contra su propia prima y contra la ex de su esposo de manera simultánea y acelerada. Y no la está perdiendo por falta de talento, porque talento le sobra. Ángela tiene una voz extraordinaria, tiene formación musical desde la infancia, tiene un legado familiar que cualquier artista envidiaría, tiene recursos, contactos y una plataforma que la mayoría de los artistas jóvenes no pueden ni soñar. La está perdiendo porque la narrativa pública la aplasta con un peso que ningún talento puede contrarrestar. Porque cada movimiento profesional que intenta hacer es evaluado no por su calidad artística ni por su mérito musical, sino bajo el lente constante e implacable del escándalo Nodal Kazu. No puede lanzar una canción sin que la comparen con el último éxito de Kazu o de Majo. No puede dar un concierto sin que alguien grite el nombre de Kazu o de Belinda entre el público. No puede publicar una foto sin que el público la compare con las fotos de Kazu con Inti. No puede simplemente ser Ángela Aguilar la cantante. Es Ángela Aguilar la que se metió en la relación, la que defiende al infiel, la que canceló su gira, la que publicó Love Wins mientras su esposo se autoproclamaba infiel, la prima de Majo, la que está del lado incorrecto de la ley Kazu. Y mientras esas etiquetas la definan ante el público, mientras esas asociaciones sean lo primero que la gente piensa cuando escucha su nombre, su carrera va a seguir en una trayectoria descendente sin importar cuántas canciones grabe, cuántos conciertos programe, ni cuántos mensajes de Love Wins publique en su canal de WhatsApp. Porque el problema de Ángela no es musical, el problema de Ángela es narrativo, y los problemas narrativos no se resuelven con canciones, se resuelven con decisiones que ella, hasta ahora, parece no estar dispuesta o no estar en condiciones de tomar. Dale like si este análisis te está dando una perspectiva diferente de lo que normalmente ves en otros canales. Si estás en el celular, dale hype al lado del like, y quiero que pienses en algo antes de seguir, porque lo que te voy a decir a continuación va contra la corriente de lo que la mayoría de los canales de espectáculos dicen, pero creo que es importante. Ángela Aguilar tiene 22 años. 22.
Es importante repetir ese número porque a veces se nos olvida en medio del análisis y las críticas. 22 años. Se casó con un hombre 8 años mayor que ella, que ya tenía una hija, que tenía un historial sentimental público que incluye a Belinda, a Cazzu y a otras parejas conocidas. Se casó en medio del escándalo más grande que ha vivido la música regional mexicana en la era de las redes sociales. Y desde el día de su boda, cada mañana al despertar, se ha enfrentado a un tsunami de opinión pública que no le da tregua ni un solo día. Es fácil criticarla desde la comodidad de un teléfono celular. Es fácil burlarse del Love Wins y del anillo y de las cancelaciones de gira. Es fácil convertirla en meme, en hashtag negativo, en el villano de la historia. Y sí, ha tomado decisiones cuestionables que han empeorado su posición. La declaración de que nadie salió lastimado generó una reacción de rechazo que todavía le pesa. El comunicado de WhatsApp sobre cuidar su corazón fue recibido con sarcasmo por buena parte del público. Su intento de pedir apoyo para la canción de Nodal la hizo ver dependiente y desesperada ante los ojos de muchos. Pero también es cierto que estamos hablando de una mujer de 22 años que está navegando una tormenta mediática de proporciones que destruirían emocionalmente a cualquier persona adulta con décadas de experiencia. Y la pregunta incómoda que creo que vale la pena plantear, aunque vaya contra la corriente de lo que la mayoría de los canales de espectáculos repiten todos los días, es ¿cuánto de lo que le está pasando a Ángela es realmente responsabilidad directa de sus propias decisiones y cuánto es consecuencia inevitable de las decisiones de Nodal, de Pepe, de Florinda y de otros actores que ella simplemente no controla, porque piénsalo con frialdad y sin pasión de bando? Ella no decidió que Nodal confirmara la demanda ante la prensa de Texcoco. Ella no escribió el guión donde Nodal se llama infiel en un escenario masivo. Ella no eligió que Pepe le regalara a Nodal una canción que luego fracasó en YouTube. Ella no invitó a Florinda Mesa a defenderla con argumentos que se le voltearon de la manera más irónica posible. Ella no controla lo que Cazzu publica en Instagram ni cómo el público lo celebra. Ella no controla que Shanik Berman confiese que ni la conocen. Muchas de las peores cosas que le pasaron esta semana, quizás la mayoría, fueron decisiones de otros que impactaron directamente en ella sin que tuviera voz ni voto. Y eso la coloca en una posición que es genuinamente difícil de sostener para cualquier ser humano, pero especialmente para alguien de 22 años que además lleva el peso de un apellido que exige perfección pública. Y eso la pone en una posición que Johanna Vega Biestro describió perfectamente. Nadie quiere estar en esos zapatos, porque son zapatos donde no controlas tu propio destino, donde tu imagen pública depende de lo que diga tu esposo en un concierto, de lo que publique tu rival en Instagram, de lo que declare una actriz de 81 años en Univisión, de lo que decida tu padre en Despierta América. Ángela es una pasajera en un auto que otros manejan, y el auto va directo a un muro. La copresentadora de Sale el Sol puso el dedo en la llaga con una precisión que pocos análisis periodísticos han logrado en este caso. Pero la pregunta que nadie hace abiertamente es, ¿qué opciones reales tiene Ángela Aguilar para salir de esos zapatos que le quedan cada semana más apretados y más incómodos? Puede seguir en silencio y esperar que la tormenta pase. Pero cada semana trae una tormenta nueva y más fuerte que la anterior. La demanda esta semana, el chaparrito infiel la siguiente, la ley Cazzu al mes. Un nuevo premio para Cazzu o Majo en la próxima ceremonia. No hay pausa, no hay descanso. No hay semana tranquila donde Ángela pueda simplemente ser cantante y nada más. Puede intentar reconquistar al público con su música y su talento, que lo tiene, eso nadie lo discute. Pero su gira está medio cancelada, su público está dividido entre los que la apoyan incondicionalmente y los que la abandonaron, y cada lanzamiento musical es evaluado no por su calidad artística, sino por su conexión con el escándalo. Puede distanciarse públicamente de Nodal, pero eso significaría reconocer que el matrimonio fue un error, y eso no solo destruiría la narrativa que su familia construyó durante año y medio, sino que le daría la razón retroactivamente a todos los que la criticaron desde el principio. Y además, ¿cómo te distancias de alguien cuando tu padre le produce canciones, le regala material, lo incluye en el tributo a tu abuelo y le dice en televisión que es familia? Distanciarte de Nodal significaría, en la práctica, distanciarte del proyecto actual de tu propio padre.
Puede confrontar públicamente a los que la atacan y tomar una postura agresiva de defensa, pero cada vez que alguien de su bando confronta, el resultado es catastrófico. Florinda Mesa confrontó y le salió peor. Shanik Berman confronta a diario y Ángela ni sabe quién es. El propio Nodal confrontó las críticas llamándose infiel con orgullo y el tiro le salió por la culata de manera espectacular. Puede dar una entrevista a profundidad contando su verdad, su perspectiva completa, sus sentimientos reales. Pero eso la expondría a preguntas incómodas sobre la cronología de su relación con Nodal, sobre Inti, sobre Kazu, sobre las cancelaciones de gira, sobre los rumores de embarazo, y cualquier respuesta que dé será analizada, diseccionada y probablemente usada en su contra por un público que ya decidió su veredicto. No hay salida fácil, no hay movimiento limpio, no hay jugada ganadora en el tablero. Cada opción tiene un costo altísimo, y mientras Ángela intenta decidir qué hacer, el mundo sigue girando a su alrededor. Kazu, sin decir una sola palabra, publica fotos de su hija en la playa y el mundo la aplaude. Majo lanza sencillos exitosos y gana premios que le arrebata a su prima. La ley Kazu avanza en el Congreso. Los fans la llaman la prima de Majo, y Nodal sigue subiendo a escenarios a cavar hoyos cada vez más profundos con cada frase que pronuncia, arrastrando a Ángela con él al fondo de cada uno de esos hoyos. Nodal también mostró esta semana su rostro casi limpio de tatuajes tras varias sesiones de eliminación con láser, publicó fotos del proceso y bromeó diciendo que quedó entre Freddy Krueger y Deadpool por la hinchazón. Se eliminó los triángulos invertidos del puente nasal, la X del pómulo y la rosa bajo el ojo. Su motivación declarada fue emocional. Dijo que lo hace para que su hija Inti lo reconozca sin tatuajes faciales cuando la vea. Y aquí hay otro ángulo que pocas personas están considerando desde la perspectiva de Ángela. Su esposo se somete a sesiones dolorosas de láser pensando en su hija. Eso es tierno, eso es paternal, eso habla de un vínculo genuino con Inti. Pero al mismo tiempo, esa hija por la que Nodal se quita los tatuajes es una niña que vive en otro país, que crece con su madre, que probablemente no ve a su padre con la frecuencia que un padre presente vería a su hija. Y Ángela tiene que convivir con esa realidad todos los días. Tiene que ver a su esposo someterse a procedimientos dolorosos por una hija que no está ahí. Tiene que procesar que el hombre con el que vive tiene una vida emocional dividida entre la casa que comparte con ella y la niña que crece al otro lado del continente. Si los rumores de embarazo fueran ciertos, y repito que no existe confirmación alguna de que lo sean, esa dimensión se volvería todavía más compleja, porque significaría que Ángela estaría formando una familia con un hombre que tiene otra hija a la que ve poco, que demanda a la madre de esa hija, que se declara infiel en escenarios y que se quita los tatuajes pensando en la niña que no vive con él. Las capas emocionales son tantas y tan densas que abruman solo de pensarlas. Y como cereza de la semana, Poncho de Nigris publicó una imagen generada por inteligencia artificial mostrándose como árbitro entre Kazu y Ángela vestidas de boxeadoras para un hipotético Ring Royal 2. La imagen se viralizó masivamente. Y aunque nadie va a subirse a ningún ring, el meme resume perfectamente la percepción pública. Para la gente, esto es un combate, y Ángela lo está perdiendo por nocaut técnico en cada round. Y la ley Kazu, esa iniciativa presentada en el Congreso de Michoacán por la diputada Sandra Arreola Ruiz del Partido Verde para que los padres ausentes pierdan el poder de bloquear documentos de viaje de sus hijos, siguió avanzando esta semana con cobertura en medios de México, Argentina, Ecuador, Honduras, Estados Unidos y otros países del continente. Los datos que la respaldan son estremecedores. En Michoacán, más de 410,000 hombres son deudores de pensión alimenticia. A nivel nacional mexicano, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben la pensión que les corresponde. En Argentina, más de 33,000 personas ya firmaron una petición bajo el lema Libertad con nuestros hijos. La ley lleva el nombre de Kazu porque su historia con Nodal encarna la realidad de millones de madres. Porque Kazu contó en su podcast que el abogado de Nodal le dijo que podía revocarle el permiso de viaje de Inti en cualquier momento. Porque esa revelación resonó tan profundamente con tantas mujeres que los legisladores la convirtieron en el nombre de una propuesta de reforma constitucional, y cada vez que alguien menciona esa ley en positivo, cada nota de prensa, cada cobertura internacional,
Cada debate legislativo, Nodal aparece implícitamente como la razón por la que esa ley fue necesaria, como el ejemplo de padre que usa el sistema legal como herramienta de control en lugar de como mecanismo de protección, y Ángela, por asociación matrimonial directa, queda inevitablemente del lado incorrecto de la historia, no porque haya hecho algo malo personalmente en este tema, sino porque está casada con el hombre cuyas acciones inspiraron una ley que el público celebra como avance social. Y eso es algo que ni ella ni todo el equipo de comunicación de los Aguilar pueden cambiar mientras ese matrimonio exista. Existe además un misterio sin resolver de esta semana que podría complicar aún más las cosas para Ángela. Una foto de Casu junto a la reportera Tanya Charry de El Gordo y la Flaca de Univisión apareció y fue eliminada de redes sociales sin explicación. El periodista Javier Seriani la calificó como potencialmente la exclusiva del año, sugiriendo que Casu podría estar preparando una entrevista a profundidad con Univisión. Si esa entrevista existe y se publica, el impacto para Ángela y para toda la familia Aguilar podría ser devastador, porque Casu tiene información que no ha compartido públicamente, y el solo hecho de que esa posibilidad esté flotando en el aire es una presión adicional sobre alguien que ya está bajo más presión de la que cualquier persona de 22 años debería soportar. Y así llegamos al final de esta semana, que empezó con una demanda confirmada y terminó con una frase que le dio la vuelta al mundo entero. 6 segundos de video, chaparrito, infiel, entaconado, ante 70,000 personas, con cámaras grabando desde todos los ángulos posibles. Y en algún lugar, en algún momento de ese fin de semana, Ángela Aguilar tuvo que ver ese video, tuvo que procesar esas 3 palabras, tuvo que absorber el significado de que su esposo, el hombre que ella eligió defender contra todo y contra todos, el hombre por el que sacrificó la simpatía de una parte enorme de su público, el hombre al que su padre adoptó como familia, se acababa de describir como infiel ante una multitud gigantesca con la misma naturalidad con la que diría su nombre. Tuvo que decidir qué hacer con esa información, cómo reaccionar, cómo procesarlo internamente, cómo explicárselo a sí misma, cómo justificarlo ante su familia, cómo seguir adelante con un matrimonio cuyo protagonista principal parece empeñado en sabotearlo desde el escenario cada vez que agarra un micrófono. Y lo que decidió hacer fue publicar Love Wins, el amor gana, con una foto de su televisor mostrando esas 2 palabras y un video tomada de la mano de Nodal mostrando el anillo que los une, con un texto diciendo que en esos momentitos es donde siente que todo se acomoda, como diciendo, a pesar de lo que dijo, nuestro amor es más fuerte, a pesar de la tormenta, yo elijo quedarme, a pesar de que el mundo entero cree que debería irme, yo me quedo. Es una declaración de lealtad o de terquedad o de amor ciego o de miedo a lo que viene después si se va, o quizás de todo eso junto, mezclado en el corazón confuso de una mujer de 22 años que no pidió vivir en el ojo de un huracán permanente. Pero hay una diferencia fundamental entre elegir quedarte y tener opciones reales de irte. Y esa es quizás la reflexión más incómoda y más necesaria de todas las que te he planteado hoy. Porque cuando tu padre adoptó a tu esposo como familia y le dice, eres familia en televisión nacional, cuando le produce canciones, cuando lo incluye en el disco tributo a tu abuelo que es el patriarca fundador de toda la dinastía, cuando toda tu estructura familiar, profesional, emocional y económica está entrelazada con la presencia de Nodal en tu vida, irte no es simplemente divorciarte, irte no es solo separarte de un hombre. Irte significaría desmontar pieza por pieza la maquinaria entera que la familia Aguilar construyó alrededor de este matrimonio durante más de 1 año y medio. Significaría admitir públicamente que los críticos tenían razón desde el principio. Significaría darle la victoria definitiva a todos los que dijeron que esto no iba a funcionar. Y eso, a los 22 años, con el apellido Aguilar en los hombros, con cámaras apuntándote desde todas las direcciones y con el mundo entero esperando tu siguiente movimiento para juzgarlo, es una decisión que francamente no le deseo a nadie, ni siquiera a la persona que menos me caiga bien de esta historia. Dale like si llegaste hasta aquí. Si estás en el celular, dale hype junto al like. Y déjame tu respuesta a la pregunta final que creo que es la más importante y la más reveladora de todo este video. La pregunta que cambia completamente la forma en que ves a Ángela Aguilar dependiendo de cómo la respondas. Después de ver todo lo que pasó esta semana desde su perspectiva,
Después de la frase de infiel que destruyó todo lo que su equipo intentó construir, después de las fotos de Kazu con Inti que la hicieron ver como un anuncio frente a una realidad, después de Florinda Mesa intentando ayudarla y metiéndola en un lío peor, después de las cancelaciones de gira que nadie explica, después de Love Wins y el anillo que nadie celebró, después de que su prima le ganara 2 premios y lanzara un sencillo llamado Vete, después de que una ley lleve el nombre de la ex de su marido, después de que la gente ya ni la llame por su nombre, sino la prima de Majo Aguilar, después de que la defensora más ruidosa que tiene ni siquiera exista en su radar. Después de todo eso, ¿tú crees que Ángela se queda con Nodal porque genuinamente lo ama y cree en su matrimonio? ¿O se queda porque a estas alturas, con todo lo que su familia invirtió en esta relación, con Pepe regalándole canciones y diciéndole que es familia, con la carrera de ella entrelazada con la de él, con el apellido Aguilar comprometido públicamente en esta apuesta, irse ya no es una opción real, sino un lujo que su posición no le permite? Piénsalo bien antes de contestar, porque la respuesta a esa pregunta no solo cambia cómo ves a Ángela, cambia cómo ves a Pepe, a Nodal, a toda la familia Aguilar y la maquinaria que construyeron alrededor de un matrimonio que cada semana se tambalea un poco más. Dímelo en los comentarios. Y comparte este video con esa amiga que también sigue esta historia desde el primer día y que necesita escuchar esta perspectiva que casi ningún canal se atreve a plantear. Nos vemos en el próximo video. Porque esta historia, te lo aseguro con toda certeza, todavía no terminó. La demanda sigue su curso entre dos países. La ley Kazu sigue avanzando. La foto de Tanya Charry con Kazu sigue sin explicación. Los rumores de embarazo siguen sin confirmación. Y los zapatos de Ángela Aguilar, esos que Joana Vega Biestro dijo que nadie quiere ponerse, cada semana que pasa le quedan un poco más apretados, un poco más incómodos y un poco más difíciles de quitarse.